la primera charla está con nosotros Ángela, que es fantástico tenerla aquí. Cada vez que Ángela, nos conocemos hace unos años, cada vez que a Ángela le decimos, Ángela, ¿y si? Y Ángela dice, adelante, lo que sea. Entonces es fantástico. Y ya la he enmarronado 2 o 3 veces, ¿verdad? Sí, pero encantada, vamos. Y hoy viene a hablarnos de deepfakes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y adelante, que la disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Raúl. Antes de nada, es un honor para mí empezar este track de desarrollo y es una alegría poder volver a hacer estos eventos después de todo lo que ha pasado. Y bueno, espero que os resulte entretenida para empezar la mañana, ¿vale? Antes de hablar de lo que son los deepfakes, me gustaría empezar diciendo que la manipulación fotográfica realmente existe desde que se inventó la fotografía, ya por el siglo XIX. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que gracias a los avances que ha habido durante los últimos años, las técnicas de suplantación de identidad han avanzado muchísimo. Y de hecho, bueno, a día de hoy podemos hablar que un deepfake es una forma de generar contenido audiovisual en el que se suplanta la identidad de una persona a través de distintas vías. Se puede hacer mediante la voz, haciendo que parezca que una persona ha dicho palabras que realmente no ha dicho, mediante la imagen, que simplemente sería cambiar la cara de una persona a otro cuerpo, modificar rasgos faciales, etc. O a través de vídeo, que sería la técnica más compleja, la que más ha evolucionado durante los últimos años y la que más ha dado para hablar, y va a ser el contenido principal de esta charla. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un vídeo deepfake, por poneros un poco en situación, por si alguno de vosotros estaba un despistadillo. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de lo que son los deepfakes? ¿Por qué es importante conocerlos y por qué creo que puede aportar valor esta charla? Porque es una tecnología que ya se ha infiltrado en lo que es el día a día de la sociedad, que está dando mucho que hablar y que sin duda va a seguir dando que hablar en el futuro. Algunos ejemplos de titulares que son de los últimos 12 meses, podemos encontrar ejemplos como que en junio de este año alguien se hizo pasar por el alcalde de Kiev en pleno conflicto político entre Ucrania y Rusia y habló con varios dirigentes europeos, entre ellos el alcalde de Madrid, con, bueno, puedes tomarte estas cosas un poco a bromas y a risa, que es como la reacción inicial, pero realmente se puede desencadenar consecuencias muy serias con este tipo de actos. También podemos encontrar noticias de este estilo, en los que nos encontramos como candidatos políticos o otros tipos de personalidades utilizan esta tecnología para hacer pensar a grupos de población que están haciendo acciones que realmente no hacen. En este caso no sería un uso negativo de desprestigio como es en otras situaciones, sino que se utilizan vídeos poniendo a candidatos políticos haciendo ciertas actividades dirigidas a grupos poblacionales más jóvenes o a minorías, mujeres, racializadas, para ganar votos que de otra forma quizás no conseguirían. Y bueno, otro ejemplo, que quizás sí va más en la línea de lo que es más mainstream de este tipo de noticias, es manipulación para cambiar el voto de la gente o para modificar cómo está pensando un grupo poblacional en concreto. En este caso, hace nada, igual unos 6 o 7 meses, en un informativo brasileño estaban hablando de una serie de encuestas, alguien cogió, grabó ese vídeo y lo modificó para que pareciese que el resultado de las encuestas posicionaba a Bolsonaro por encima de los demás cuando realmente era todo lo contrario. Y bueno, esta gráfica, que ahora mismo ya está un poco desactualizada, es del último informe oficial, por así decirlo, que se hizo más exhaustivo, sobre el estado de los deepfakes. Aquí podemos ver como el número de vídeos que se estima deepfakes que existen online. La última barra corresponde a junio de 2020. A partir de finales de 2018 fue cuando esta tecnología se comenzó a hacer más mainstream, más accesible al público en general, y podemos ver cómo entre cada barra el número de vídeos se va doblando, ¿vale? Pero es bastante significativo el ver cómo en la primera mitad del 2020 se duplicó, ya ni siquiera hizo falta el salto de un año. Y bueno, ahora mismo estamos acabando el 2022 y a falta de tener unos números concretos, yo me atrevo a decir que seguramente esos 49.000 vídeos ahora mismo se hayan multiplicado por 5 o por 6. Y probablemente esta progresión va a seguir así en el futuro. Y bueno, para entender qué son los deepfakes, yo creo que lo primero es entender cómo se hace y de dónde vienen, ¿de acuerdo? Deepfakes, ese deep viene de deep learning,
técnicas de aprendizaje profundo donde se utilizan redes neuronales complejas, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en más detalles técnicos, me gustaría explicar esto con un ejemplo más sencillo. Podemos imaginar que tenemos a una persona que quiere falsificar dinero, ¿vale? A la que vamos a hablar el generador. Y luego tenemos un policía, que lo vamos a llamar el discriminador, que se tiene que encargar de ver si ese dinero es real o es dinero falso, ¿de acuerdo? El generador va a ver cómo es el dinero real y se va a poner a fabricar copias. Y va a ver cómo reacciona el discriminador. Si el discriminador rechaza el dinero es porque es una copia muy evidente y entonces tiene que ir mejorando las copias, ¿de acuerdo? El discriminador lo rechaza, el generador mejora, y este ciclo continúa y continúa y continúa hasta que el generador es capaz de engañar al discriminador. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, pues he hecho algo bien, voy a mejorar esto. El discriminador se pispa y dice, bueno, pues a lo mejor me ha logrado engañar esta vez, voy a intentar ser un poquito mejor. Y este ciclo continúa hasta que llega un momento en el que las copias son prácticamente indistinguibles de la realidad. Y así es la tecnología que están detrás de los deepfakes. Este tipo de redes están ahora bastante de moda, se llaman redes adversarias generativas, y son, por ejemplo, las que se utilizan en estos proyectos que están saliendo ahora de generación de imágenes tipo DALL-E 2 y demás, que imagino que algunos de vosotros conoceréis. Y básicamente consiste en eso. Hay dos redes, la generadora y la discriminadora. La discriminadora simplemente hace una clasificación entre lo que es real y lo que es falso, y el objetivo de la generadora es engañarla. Entonces, los pesos de la generadora se van modificando en base a las clasificaciones que hace la discriminadora. De tal forma que lo subyacente a los deepfakes, a esta tecnología, es muy interesante porque es algo que a medida que haya más capacidad de entrenamiento y se mejoren las capacidades de procesamiento, va a mejorar y mejorar y mejorar. Esto también abre una diatriba. Por una parte, es súper interesante a nivel tecnológico cómo las propias redes aprenden cada vez a hacer copias y falsificaciones más fidedignas, pero por otra parte abre el problema de que la detección va a ser cada vez más y más complicada, porque al final somos nosotros como ciudadanos y como consumidores de contenido los que tenemos que actuar como discriminadores. Y bueno, ¿cómo podemos generar un vídeo deepfake? Actualmente no es necesario que sepamos nada de inteligencia artificial ni de machine learning. No hay que construir una red adversaria generativa desde cero, ni mucho menos, ni hay que interactuar prácticamente con la red. Existen aplicaciones tanto de escritorio como de móvil que nos permiten generar vídeos, ¿de acuerdo? Sí es cierto que desde el móvil, perdón, son aplicaciones bastante más limitadas y que están muy orientadas al entretenimiento. En Asia son bastante populares. Una de ellas es Zao, que no se puede descargar en Occidente, salvo que hagas el apaño de poder bajar cosas de China, pero tiene una barbaridad de millones de descargas. Pero como se pueden ver en las capturas, al final es un poco tipo filtros de Instagram, te permite modificar un poco tu apariencia, ponerte en imágenes de películas y demás, entonces es para un consumo más de entretenimiento. Esta sí está disponible en Occidente, pero es más de lo mismo, se llama Reface. Y como podéis ver en la primera captura de allí, pues te permite poner tu cara en el Capitán América, en Shakira, e igual, verte un poco dentro de lo que es una película. Y si realmente queremos generar un vídeo de una forma seria y generar un contenido de calidad, tenemos que utilizar unas aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio se comenzaron a popularizar en el 2018, que fue cuando comenzó todo el boom de los deepfakes. Existen dos aplicaciones principales, una es FaceSwap y otra es DeepFaceLab. Ambas son bastante similares y nacieron más o menos al mismo tiempo. FaceSwap clama que fue la primera. Si ellos lo dicen, pues está bien. Ambas son de código fuente, de código abierto, perdón, y se pueden ejecutar en cualquiera de los sistemas operativos, ¿de acuerdo? Mi experiencia personal ha sido con DeepFaceLab, pero prácticamente cualquier cosa que cuente de DeepFaceLab se puede aplicar a FaceSwap. La única diferencia más tangible que tienen entre ellas es cómo gestionan los pesos dentro de la red. Si no me equivoco, FaceSwap tiende a generalizar más los pesos a raíz de las distintas caras con las que va aprendiendo, y DeepFaceLab le da más importancia a los pesos de las últimas caras con las que va generando vídeos.
Aquí podemos ver una evolución de lo que ha sido la salida que genera DFace Lab. Podemos ver cómo desde el 2018, que la primera cara de Robert Downey Jr., no sé si la veréis bien desde allí, era de 64 por 64, y esta imagen, que si no me equivoco era de principios de 2022, estábamos ya a 1024 por 1024, o sea que no es nada descabellado que estas redes dentro de un par de años quizás estén produciendo caras en 4K, con todo lo que ello conlleva. Estas aplicaciones funcionan de forma que tú les indicas una serie de vídeos o de imágenes fuente y una serie de vídeos e imágenes destino, y finalmente lo fusiona en un resultado. Proveyéndole de vídeos, las propias herramientas son capaces de extraer frames que luego serán los que utilice para entrenar y para producir el resultado final. Aquí podemos ver una serie de imágenes en la que vemos cómo es lo que entiende el programa, qué es lo que está entendiendo la red, ¿de acuerdo? La cara de Elon Musk, en este caso, sería la fuente, la de Robert Downey Jr. sería el destino, ¿vale? Y a medida que la ponemos a entrenar, la red comienza a entender, a extraer una serie de características de la cara fuente, igual de la cara de destino, y poco a poco los va fusionando. Aquí se puede ver que, bueno, está bastante borrosilla al principio, ¿de acuerdo? Pero a medida que van pasando las iteraciones, el resultado va siendo paulatinamente mejor. ¿Cuánto se tarda en producir un vídeo de deepfake? Pues depende de la calidad de la máquina con la que estás trabajando, depende de la cantidad de datos y depende de cómo de bueno quieres que sea el resultado final y si estás entrenando con una red preentrenada o no. En mi experiencia personal, yo he trabajado con un ordenador portátil usando una GPU, una NVIDIA 3060. Entrené, si recuerdo correctamente, no llegó a ser desde cero, pero era un entrenamiento con unos pesos descargados de algún foro de estos de generación de deepfake que tampoco estaban demasiado pulidos. Y en conseguir un resultado medianamente aceptable tardé entre unas 100.000 y unas 150.000 iteraciones, que equivaldría como a unas 10-11 horas. Sí es cierto que una vez has generado el primer vídeo, al menos con DFace Lab, es bastante sencillo volver a generar vídeos siguientes reutilizando tus propios pesos y ahí ya no tarda tanto. Ahí a lo mejor en una media hora, 40 minutos puedes tener unos resultados aceptables siempre y cuando estés generando vídeos que sean muy parecidos entre sí. Si saltas a generar vídeos que sean bastante diferentes, los pesos ya no sirven porque al final estás usando algo que ha aprendido a hacer una tarea muy concreta. Y bueno, este sería el resultado con el ejemplo anterior. Sí es verdad que tiene unos años, pero está bastante bien hecho. Aparte, bueno, como estos dos se parecen un poco entre sí, pues da un poco el pego. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para generar un vídeo deepfake? No quiero que os dé la sensación de que tú tienes un programa y que simplemente metes un montón de vídeos a chorro y que esto ya hace magia y pum, y te sale un vídeo. Hay que tener bastantes cosas en cuenta. La primera de ellas, como cada vez que te enfrentas a un reto de inteligencia artificial o de machine learning, es que necesitas muchos datos, muchos datos, cuantos más datos mejor. Y claro, a más datos, más procesamiento vas a necesitar y más cantidad de hardware vas a necesitar. Entonces, en el momento en el que se quiere generar un vídeo que realmente sea convincente, hay que poner bastante énfasis en esto. Concretizando más el tema de los datos, lo que es la cara es algo bastante complicado de reproducir porque no es una figura geométrica plana. Tenemos bastantes curvas, los perfiles son algo muy concreto geométricamente. Esta posición es bastante difícil de referenciar, incluso, bueno, si alguno de vosotros dibujáis sabréis lo difícil que es poner bien toda la estructura de la cara que se alinee correctamente. Pues para una máquina es lo mismo. Entonces, no solo consiste esto en tener muchísimas muestras de la cara de una persona, sino que además esas muestras tienen que poder reproducir exactamente todo el rango de movimientos de la cara humana, o si al menos no es todo el rango, sí que tiene que ser todo el rango del vídeo que queremos fusionar
la cara de lo que queremos producir como resultado, básicamente. Porque si no, nos van a pasar cosas como esta, ¿vale? En este caso, lo que he usado como fuente sería el vídeo mío que está en medio, ¿vale? Lo que he usado de destino sería la fotografía que está a la izquierda del todo. Y claro, ¿qué pasa? Que de mi cara sí es capaz de extraer unos cuantos frames, pero de la cara de destino es una cara estática. Entonces podemos ver cómo el resultado final es bastante burdo en términos que, bueno, cuando está de frente, pues sí, está sonriendo y ya está. Pero en el momento que se va de lado, pues bueno, un ojo baila. Aquí de pronto aparece ahí una papada, se deforma el pelo, no es capaz de alinear bien los puntos de la cara y como que la barbilla, mira, la barbilla se va completamente. Entonces, bueno, es bastante importante tener variedad de datos y que esos datos sean de calidad. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque esto no es simplemente un copia y pega de la cara y ya está. Esta tecnología trabaja extrayendo una máscara de la cara, ¿de acuerdo? En este ejemplo, la máscara ha sido extraída automáticamente con la detección facial que trae, en este caso, DeepFaceLab. Y no sé si se van a ver bien las rayas verdes que hay sobre mi cara, pero si os fijáis, por ejemplo, aquí, la máscara se sale de fuera de lo que es mi cara realmente. Mi cara termina aquí, la máscara termina aquí. Las cejas tampoco están alineadas, esta raya debería estar en medio, sin embargo, aquí está justo encima de las cejas. Y aquí, bueno, pues empieza un poco como más o menos a la mitad, aquí ya directamente no hay cejas. Los ojos están mucho más pequeños de lo que son realmente. La nariz sí pilla esto bien, pero realmente la forma está de aquí de abajo, debería terminar aquí. La boca sí estaría bien, la barbilla también, pero al final todo este tema de los ojos y sobre todo este pico de aquí va a suponer que cuando busque encontrar estos puntos en la cara con la que se va a fusionar, no va a encajar bien y va a pasar por lo que estaba pasando en el vídeo anterior con la barbilla y con los ojos, que se va a ir deformando completamente. Entonces, si queremos subsanar este tipo de errores, las últimas versiones, tanto de FaceWAP como de DeepFaceLab, trae una herramienta de segmentación de máscaras, que creo que la llama, en el que te permite ir eligiendo frame por frame cómo va a ser la máscara que se va a extraer de la cara. Claro, esto ya convierte el tema de generar un deepfake, ya no es metadatos, le doy al botón del play de la caja mágica del Machine Learning y obtengo un vídeo. Esto lo convierte prácticamente en una técnica de artesanía. Ahora. Sobre todo cuando se quiere generar un vídeo de calidad, al final el que está realizando el vídeo va a tener que ir frame por frame adaptando los puntos de la cara. Claro, frame por frame llega un momento en el que estamos hablando a lo mejor de miles, cientos de miles de frames, que muchos de estos vídeos que se hacen famosos al final lo que tiene es un equipo detrás e incluso son, no asociaciones, pero grupos de personas que se ponen de acuerdo en foros y demás y que poco a poco van extrayendo este tipo de cosas. Sí es verdad que, esto ya es opinión personal mía, en el futuro no se descarta que pueda haber alguna red que se vaya encargando también solo de extraer las máscaras de la cara, pero a día de hoy todo este proceso se realiza de una forma bastante artesanal y es costoso. Estos programas incluyen también una serie de herramientas parecidas como a las herramientas de un programa de edición fotográfica, como podría ser Photoshop. ¿Por qué? Porque al final, bueno, extraemos un trozo de la cara, ¿vale? Pero claro, si vosotros cogéis una foto mía y recortáis la cara, lo que se obtiene es una imagen con unos bordes súper afilados que tienen un color determinado, tienen una opacidad determinada y que si tú coges y lo pones en la cara de otra persona, pues eso va a quedar un pegote horroroso. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Existen una serie de herramientas de erosión que permite definir cómo va unida la máscara con la que hay debajo, permite cambiar un poquito el color de la máscara para que coincida con el color de la piel de destino. Y de nuevo, aquí pasa lo que estaba comentando con la máscara, este proceso es completamente artesanal. O sea, tú, cuando tu red ha terminado de entrenar y va a fusionar los vídeos, hay un momento en el que le puedes decir, quiero ver cómo es el resultado final, pero lo quiero ver abriendo esta caja de herramientas. Tú lo ves, al principio aparece lo que os estaba diciendo, aparece un pegote puesto en una cara, y dándole a las flechas y dándole a las letras que aparecen aquí, se va modificando el resultado hasta que se produce algo que tú quieres. Pero claro, de nuevo, quieres un vídeo de calidad, hay que ir frame por frame haciéndolo. Porque si no pueden pasar cosas como esta, en la que se puede ver que, aunque la máscara que está puesta encima de mi cara
sí tiene los bordes erosionados, en este caso no se han adaptado bien a las dimensiones de mi cara y bueno, encima de las cejas de la cara que se ha puesto encima aparecen mis cejas, el color no encaja, en fin, las dimensiones tampoco están bien, la boca está demasiado grande. Que de nuevo, esto no es fácil de hacer y requiere bastante tiempo y bastante nivel de detalle. Ahora ya, para entrar en la fase final de la charla. ¿Qué se puede hacer con los deepfakes, además de crear polémica y engañar a la gente? Bueno, algunas aplicaciones positivas podrían ser, por ejemplo, mejorar el doblaje, ¿vale? A día de hoy, cuando se dobla una película, lo único que se hace es traducirla, adaptándola al idioma de destino, y se intenta un poco que, como se están moviendo, los labios de los actores encajen, ¿verdad? Pues en el futuro es probable que eso ya no haga falta, sino que realmente se modifiquen los labios de los actores para que se muevan acorde a lo que se está diciendo en el idioma en el que se dobla una película, lo cual estaría bastante chulo, la verdad. Y de hecho, esta funcionalidad ya está integrada en Deepfake Lab. Creo que está todavía un poquillo en beta, pero ya se pueden hacer cosas de forma abierta, cualquiera puede interactuar con esto y ya se están obteniendo algunos resultados. Luego, otro ejemplo bastante famosillo es el de rejuvenecer actores, ¿vale? Rejuvenecerlos o simplemente utilizar lo que es esta técnica de deepfakes como una técnica de VFX o de efectos especiales como otra cualquiera. En vez de maquillar a los actores, pues les modificamos la cara con esta serie de técnicas para que se parezcan más a alguien o a algo. Y bueno, de hecho, aquí que estoy poniendo el ejemplo de Star Wars, esto fue bastante sonado porque hubo un chico en YouTube, empezó a coger imágenes, pues creo que precisamente de Mark Hamill, y las estuvo modificando y demás, y bueno, al final, de hecho, le contrataron para el Mandalorian. Y aquí tenemos otro ejemplo, que este anuncio yo creo que salió este año, ¿no? En el que directamente pues, se pueden utilizar como actores a personas que hayan fallecido o directamente personas que no hayan existido nunca. Si tú eres capaz de generar una cara, que ya hay otras tecnologías que generan caras, al final puedes tener actores virtuales que no existan realmente y que simplemente sean como programas, por así decirlo. Las implicaciones de esto daría para otra charla, ¿no? Pero bueno, poder hacer se puede hacer. Y ahora, bueno, volviendo otra vez un poco a lo malo, ¿no? ¿Qué es lo malo de esta tecnología y qué cosas se pueden hacer con ella, que es bastante recriminable? Bueno, la primera de ellas, y la más evidente, sería un poco la difamación, ¿no? Tú al final puedes hacer que parezca que una persona está haciendo o diciendo cosas que nunca ha hecho ni que ha dicho, y te puedes estar cargando completamente toda su reputación e incluso bueno, sabotear procesos de contratación laboral o simplemente minar la autoestima y la situación personal de una persona. Hace unos meses hubo una noticia que en Estados Unidos, esto parece un poco de película mala de la 3, pero sucedió de verdad, en Estados Unidos la madre de una animadora, de una chica que estaba en el instituto, en el equipo de animadoras, ¿vale? Su hija, por lo visto, quería ascender a capitana del equipo y pues había otra chica ya que era capitana de las animadoras. Pues la madre cogió, pues no sé, supongo que sabría de estas cosas o se informó, y hizo un vídeo con la capitana de las animadoras donde se la veía, bueno, pues esnifando cocaína, fumando porros y demás, y lo empezó a difundir para que se viralizase, lo mandó a la directiva del colegio. Y fue una movida porque en un principio, claro, expulsaron a la chica luego denunció y, en fin. Yo creo que al final no consiguió que la hija fuese capitana de las animadoras, pero bueno, intentarlo lo intentó. Pero bueno, dejando de lado estos casos, hay que ser consciente de cuál es la realidad de este tipo de tecnología, ¿vale? Y la realidad es que más allá del poder difamatorio general que puedan tener, es que a finales de 2020 el 96% de los vídeos deepfake que se generaban, o sea, prácticamente la inmensa mayoría, eran de contenido pornográfico, ¿vale? Y dentro de ese contenido pornográfico, en las páginas web que se anunciaban como páginas web de porno deepfake, que eso ya es una categoría aparte, el 100% de las personas que habían sufrido esta transformación eran mujeres. Esto de nuevo da para otra charla, pero bueno. Si nos vamos a los vídeos deepfake que se han subido a YouTube, aquí sí hay un poquito más de paridad, hay un 60% de vídeos masculinos y un 40% de vídeos femeninos prácticamente. Pero de nuevo, aunque estos números sean como un poquito fuertes, ¿no? Un poco alarmantes, al final la gente que produce vídeos deepfakes
y los sitios a los que se suben estos vídeos son plataformas de entretenimiento. Al final esta es una tecnología que, bueno, llama mucho la atención, es algo que es entretenido trastear con ello, se pueden obtener resultados chulos si tienes un poquito de paciencia. Y es muy carne de cañón pues, para foros de internet, de gente que simplemente es curiosa y que quiere hacer ruido y que quiere enredar, básicamente. Entonces, bueno, dentro de estas páginas web pornográficas, el 99%, de nuevo, eran de entretenimiento y solo un 1% eran como páginas más serias o que llegaron a filtrarse realmente a las noticias y a los medios de comunicación. Y dentro de los canales de YouTube podemos ver que un 80% era de entretenimiento y que realmente deepfakes en cosas más serias como lo que son medios de comunicación, políticos o empresarios, por así decirlo, se corresponde con menos de un 20%. Entonces, bueno, ¿los deepfakes son buenos o son malos? Son una herramienta, ¿vale? Hay mucho humo, al final el miedo vende, el miedo es un clickbait, y se habla mucho de que los vídeos de tal van a sabotear las elecciones, estamos ante el fin de la democracia. Bueno, tampoco es eso, vamos a ver. Sí es verdad que hay que estar atentos, ¿no? Y ya se han visto ejemplos, como los que he puesto al principio de la charla, ya se han visto ejemplos en los que estos vídeos se pueden utilizar para manipular a la población, pero sí es cierto que lo que es la manipulación de los medios de comunicación no es nada del 2022, esto se lleva haciendo toda la vida. Al final los medios cambian, pero lo único que hay que hacer es conocer qué herramientas hay, conocer qué es un deepfake y estar un poquillo atentos. Otra de las cosas que es dañina con este tipo de tecnología es el tema de suplantación de identidad, ¿de acuerdo? Al final, si tú estás suplantando la identidad de una persona, a día de hoy puedes hacer bastantes cosas con esa identidad. Cosas como fichar por él en un sitio, robarle credenciales bancarias, acceder como él en temas que sean datos sensibles. Entonces, bueno, es un tema con el que hay que tener especial precaución. Entonces, ¿qué podemos hacer con el tema de los deepfakes como ciudadanos y como al final profesionales tecnológicos que somos, ¿no? Pues lo primero de ello es tener sentido común. Tener sentido común, no creerse todo lo que te llega, desconfiar y prestar un poco de atención. Un deepfake, los que están muy bien hechos son difíciles de detectar, pero generalmente donde nos podemos fijar más es en los bordes de la cara, por lo que os explicaba de las máscaras. Al final, cuando una persona se va moviendo así, esa máscara tiene que ir adaptándose y es bastante sencillo que haya un fallo de pixelado o un fallo de continuidad en donde se están uniendo las dos caras. Entonces, podemos fijarnos en esta zona de la mandíbula, podemos fijarnos en que el movimiento de los ojos sea natural, en que el parpadeo no sea ni muy seguido ni muy espaciado, en que los ojos no bailen, básicamente. Y el tema de la voz, bueno, sí es verdad que he dicho que ahora ya se pueden modificar los labios también, pero se puede intentar ver que lo que está diciendo el individuo, siempre que sea su idioma original, encaje exactamente con los labios. Y bueno, y lo que estaba diciendo antes, sentido común. Si, por ejemplo, pensando en el caso este de Kiev, ¿no?, de lo del alcalde de Kiev, si tú estás haciendo una conferencia con una persona, estás en una conversación uno a uno, y si tienes algún tipo de sospecha, pues intenta llevar a esa conversación a una serie de preguntas que solo podría responder esa persona. Por parte de lo que es la comunidad de investigación, se están llevando a cabo una serie de challenges, porque desde el punto de vista de la investigación este es un problema bastante complejo. Lo que comentaba al principio de las redes generadoras, claro, es muy interesante a nivel tecnológico, pero los deepfakes cada vez son más y más difíciles de detectar por el tema de que se generan mejor. Entonces, en este challenge en concreto, pues se unieron como las grandes empresas que están más metidas en el tema de la inteligencia artificial, Amazon, Facebook, Microsoft, y bueno, aunaron fuerzas para sacar una serie de datasets y para intentar ver si se le daba un empujón al tema de la detección, ¿vale? El campo de la detección de deepfakes es especialmente interesante y complicado porque ahora ya va habiendo más datasets, pero hasta hace relativamente poco los datos disponibles para investigar no eran tantos, y dentro de los datasets que existen son todos muy diferentes entre sí. O sea, tenemos vídeos que se han generado de una forma, otros vídeos se han generado de otras. Y al final, bueno, aunque para nosotros todos sean vídeos, cuando eso se transforma en números y se alimenta una red neuronal con ellos,
la verdad es que son datos muy diferentes y entonces es muy difícil conseguir resultados que se generalicen a cualquier tipo de vídeo deepfake. De hecho, bueno, cuando se trabaja en investigación de inteligencia artificial, lo normal en la mayoría de los campos es que para considerar que un resultado sea bueno, se tiene que tener aproximadamente pues, más de un 90% como mínimo o más de un 95% de aciertos. En el campo de los deepfakes estamos hablando que artículos que ahora mismo se consideran el estado del arte de esta tecnología tienen en torno a un 80% de detección, un 85%, y eso a día de hoy se considera un éxito. Entonces, dentro de este campo hay mucho trabajo por hacer y además trabajo que tiene pinta que se va a ir complicando a medida que la tecnología vaya avanzando más. Y bueno, yo trabajo para Móvil, ¿vale? Y desde Móvil nos especializamos en seguridad biométrica, ¿vale? Gracias a la tecnología que produce nuestra empresa, usuarios pueden utilizar su cara, su voz o su firma para poder acceder a servicios bancarios o cualquier tipo de servicio en el que haya que identificar pues, que un usuario es quien es, ¿vale? Como parte de nuestro sistema de reconocimiento facial, detectamos ataques, ¿vale? Hasta ahora comprobamos si una persona es quien es y no es alguien realizando un ataque, pues por ejemplo poniéndose una foto en la cara, una máscara de papel, una máscara de silicona o simplemente que no sea alguien cogiendo el móvil y poniéndose así una pantalla o que sea reproduciendo un vídeo de la persona con la que se quiere hacer pasar. Y bueno, pues ahora con los deepfakes se abre un campo nuevo, ¿no?, de la detección, además un campo muy, lo que os estaba comentando, un campo que es muy interesante, que todavía hay mucho por hacer y que realmente es un reto, es algo que desde el punto de vista de la investigación es un reto que todavía está por resolver. Otra cosa, un proyecto que va a comenzar ahora en Móvil, antes estaba comentando que claro, tú te puedes hacer pasar por alguien. En los últimos meses ya han salido noticias de gente que se hace pasar por otras personas en entrevistas de trabajo y ese mismo proceso se puede hacer para hacerte pasar por una persona cuando vas a hacer un examen online, por ejemplo, ¿no?, que desde el COVID es algo que está cada vez más en alza. Desde Móvil uno de los proyectos que tenemos es para verificar la identidad de los usuarios en los exámenes online y realmente este tema de los deepfakes sería algo que también se podría integrar aquí. Y bueno, en concreto, para atacar este problema, nosotros tenemos el proyecto SINCERE, que es un proyecto de nivel europeo. SINCERE viene del Sistema Avanzado de Detección de Fraude Deepfake. Y ahora mismo, desde el departamento de I+D, pues tenemos varias líneas de investigación abiertas, ¿vale? Y estamos intentando ver cuál es la que es más prometedora de cara a detectar vídeos deepfake de una forma generalizada, ¿vale? Primero comenzamos analizando los metadatos de los vídeos. Metadatos, para el que no lo sepa, son como una serie de información textual que está embebida en un archivo de vídeo cuando tú lo generas, ¿vale? Y el tema es que como un deepfake al final es un vídeo falso, es un vídeo que se ha generado artificialmente, esos metadatos, salvo que quien los esté generando sea consciente de que hay que tocarlos y que hay que reproducirlos de una forma que se parezcan a los de un vídeo real, generalmente tienen algún fallo, o hay metadatos de más o hay metadatos de menos, o los metadatos no encajan entre sí. ¿Qué problema tiene esta técnica? Lo que estaba comentando antes, que cada dataset es un mundo. Entonces, para algunos de ellos sí funciona muy bien, pero si por lo que sea hay alguna herramienta que ya ha automatizado este proceso, pues no sirve. Otra línea de investigación que hemos abierto es el análisis de nivel de error de vídeos. Aquí existe una serie de vías diferentes. La primera de ellas sería el análisis de frecuencia y la segunda como el análisis espaciotemporal. Esto, para explicarlo de una forma sencilla, sería lo que os comentaba antes de fijarse en los bordes de la cara, pero pues a un nivel más por debajo, más numérico. Se comprueba que la frecuencia del vídeo tenga picos o tenga bajadas muy abruptas que un vídeo normalmente no tendría. Y con lo del análisis espaciotemporal igual, que de pronto haya bits que se corrompan, haya bits que no siguen lo que sería el flujo de un vídeo normal. Y bueno, y la tercera vía de investigación es aplicar líneas de Deep Learning. Hemos probado con distintos modelos, distintos sistemas, y el que mejor nos ha funcionado por ahora sería un Vision Transformer, que al final es un modelo que ahora mismo está en el estado del arte de lo que es el Deep Learning en general y en concreto de la detección de deepfakes,
en donde hemos logrado tener en torno a un 83% de acierto de media en general, no en un solo dataset, sino en datasets que son bastante diversos entre sí, lo cual es bastante buen resultado. Pero bueno, esto es una línea de investigación que todavía continúa abierta y esperamos tener mejores resultados en el futuro. Y bueno, espero que os haya resultado interesante la charla, pero si queréis saber más, en el link de arriba, que básicamente es deepfacelab de glassroom.org, podéis encontrar como un resumen de la historia de los deepfakes, que está muy bien hecho porque es muy bonito de ver. Te van poniendo vídeos, te van explicando, hay un montón de referencias. Entonces, bueno, es un buen primer paso para el que quiera saber más, que vaya tirando del hilo. Y el segundo, a mí es que me gustan mucho estas cosas, pero es bastante divertido. Es una página web del MIT en la que tú puedes jugar a ser el discriminador. Te ponen distintos tipos de contenido audiovisual, te ponen vídeos, te ponen fotos, texto y voz. En inglés, eso sí. Y tú tienes que decir qué es verdadero y qué es falso. Hay algunos que evidentemente son bastante fáciles, pero otros son complicadillos. Y bueno, te pone en perspectiva y te hace entender por qué esta tecnología es, por una parte, tan interesante, pero por otra es tan complicada y genera tanta polémica. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por la atención. Yo creo que te oigo de todas formas. Sí. Como has comentado ahora, el tema es un poco artesanal, ¿no? A la hora de generar algo con calidad y demás. Pero, por ejemplo, estamos viendo cosas que, aunque no tengan mucho que ver, pero, por ejemplo, con Stable Diffusion, con 20 imágenes y una tarjeta 3070, puedes reentrenar el modelo y sacar cosas que son espectaculares, que luego después la metes con otra red neuronal de Apescaling o lo que sea, y ya tienes una cosa espectacular. Entonces, ¿crees que en algún momento esto pasará con los vídeos? Y en el supuesto caso de que pase con los vídeos, ¿crees que habrá alguna forma de proteger a la gente anónima de esto? Porque, como has comentado, si hay algo del alcalde de Kiev o de, yo que sé, Obama, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre se pone, es relativamente sencillo que Obama, que es una personaje público, saque un comunicado y diga, mira, esto no es así, sí. aunque el bulo es muy difícil de parar. Ahora sí, hostia. Perdón. Lo que decía, que aunque esas personas tienen por lo menos la capacidad de decir, mira, no soy yo. Sí. Pero claro, un anónimo, o sea, que un anónimo pueda generar eso contra otra persona anónima, estoy pensando, por ejemplo, en rupturas de pareja y cosas así que pueden ser bastante turbias. ¿Crees que va a existir la posibilidad de que esa gente se pueda defender de alguna forma? A ver, voy por partes, ¿vale? Lo primero, lo de el tema de la generación de imágenes. A ver, pues precisamente yo creo que a principios de esta semana leí una noticia de un modelo que iba ya un poco por el tema este del Stable Diffusion y demás, que ya generaba texto a vídeo. Entonces, bueno, si nos ponemos a hilar muy fino, sí es verdad que yo creo que ya hay ejemplos de estos de DALL-E, de Stable Diffusion, que genera la cara de famosos. En concreto, DALL-E yo creo que sí lo habían capado, pero sí, que algunas de las otras sí se podía... Stable Diffusion no se puede capar porque como te lo puedes descargar... Claro, esa no está capaz, claro. Que ahí tú ya puedes generar la cara de que a ti quien te dé la gana y bueno, no entraría en la categoría de deepfake, pero... Yo creo que estos son dos líneas distintas. No creo que los deepfakes vayan a seguir ese camino por el tema de que son redes que al final se le da una cierta libertad a los resultados, son redes como más artísticas. Entonces, que tú puedas generar, por ejemplo, quiero un vídeo de Ángela montando a caballo, pues a lo mejor sí, pero va a ser un vídeo que, al menos a día de hoy, como están siendo las cosas, es algo que se ve que es como muy artístico y muy demás. Pero creo que si se quiere un resultado que sea muy, muy real, al menos a día de hoy, se tiene que seguir por esta línea, y si se sigue por esta línea se necesita un resultado muy artesanal. Lo que sí es cierto que creo que pase es que estas tareas que a día de hoy son más automáticas y más artesanales las vayan haciendo redes, que se vayan haciendo como un conjunto de redes neuronales y que al final una se encargue de lo de la extracción de la máscara, otra se encargue, pues incluso es que puedes poner una red árbitro, de decir, oye, si no hay suficientes esto de las caras, pues los intento generar yo o lo que sea.
pero a corto plazo sí va a seguir la artesanía, yo creo. Y luego lo que comentabas tú de proteger al ciudadano, por así decirlo, es que eso es muy complicado, es muy, muy complicado, porque aquí ya nos estamos metiendo en un tema de que vamos a ver, es que a día de hoy existe la tecnología para hacer que parezca eso, que es que tú estás haciendo una actividad que no has hecho nunca, diciendo cosas que no has dicho nunca. Ahí ya nos estamos metiendo en un tema ético, un tema de derecho y demás. Yo me imagino que con el tiempo la inteligencia artificial está despertando una cantidad de agujeros éticos y de legalidades que poco a poco creo yo que los campos correspondientes irán resolviendo esos aspectos, pero ahora mismo es muy complicado. Es muy Black Mirror todo, ¿no? Pero es que es verdad, es lo que hay ahora mismo. A ver si esto funciona. Sí. Sí. Tenía una pregunta justo relacionada con esto último. Este tipo de tecnologías disruptivas, o que pueden llegar a serlo, todavía no sabemos cuándo, pero yo creo que sí que será así, muchas veces van por delante de las legislaciones. ¿Sabes si hay legislación, ya no en España, sino si algún país lleva la delantera regulando un poco el uso de este tipo de tecnologías? No tanto prohibiéndolo, sino pues que se hable de deepfake, que se hable de contenido generado por inteligencia artificial y suplante identidades o algo así. Es decir, ¿hay algún país que ya empieza a tener este tipo de cosas en cuenta en su legislación? Pues mira, si te soy sincera, no lo sé. Yo ese aspecto no lo sé. De hecho, bueno, si alguno de vosotros lo sabéis, sería interesante iniciar un debate en torno a eso. Yo me imagino que ahora mismo lo que hay es la ley de protección de datos y la ley simplemente que garantiza que tu imagen es tuya y que no se puede explotar de ninguna forma. Y me imagino que, bueno, temas de difamación y demás, además, al final son leyes que son más a un nivel más bajo, pero que se podrían aplicar en este aspecto. Pero vamos, más pronto que tarde la Unión Europea se tiene que poner las pilas con esto, seguramente. Sí sé que, por ejemplo, se estaba empezando a hacer como un borrador de ley del tema del blockchain, criptomonedas y demás. Entonces, bueno, yo me imagino que si se van poniendo las pilas con una cosa, poco a poco se irán poniendo las pilas con otra. También creo que algo que juega un poco en contra de esta tecnología es precisamente el uso que se le está dando, ¿no? Que yo me imagino que tú pones a los comités que se encargan de legislar estas cosas y les pasas un informe y dices, no, mira, es que esto el 96% es contenido pornográfico, pues te dices, bueno, pues a lo mejor tengo mejores cosas que hacer ahora mismo. Pero yo me imagino que más pronto que tarde tiene que llegar, sin duda. De todas formas, si a alguien no le da tiempo, yo encantada de hablar con quien sea en el café o en la comida, cuando sea. Ay, no, yo no. Hola, Ángela. Enhorabuena por tu charla, lo primero. ¿Podría llegar a ser posible en algún momento que un deepfake pueda reaccionar a eventos en directo? Que tú, por ejemplo, le digas, guiña el ojo, y el deepfake pueda llegar a entender eso y hacer ese guiño del ojo en el vídeo. Entiendo que ahora mismo no, pero en un futuro podría llegar a producirse. ¿Y qué implicaciones tendría eso en la detección de ese fraude? Gracias. Es que estaba pensando en lo del ahora mismo, ¿no? Yo creo que sí se podría hacer. A ver, yo al final resumo todo en redes neuronales y vamos a enganchar redes, ¿no? Pero realmente yo creo que sí. O sea, claro, al final el reto estaría más en generar el deepfake en tiempo real que en otra cosa. Pero se me ocurre que si ese deepfake está de alguna forma pregenerado y ya se tiene, imagínate, como una especie de base de datos interna de esto es guiñar, esto es levantar la mano, esto es mover la cara así, que cuando tú le dices en tiempo real guiña, automáticamente, bueno, esto no necesita una red ni siquiera, que directamente diga guiñar es esto y que lo ponga en la imagen. ¿Cómo se podría hacer eso ahora mismo o cuándo se va a poder hacer? Pues no lo sé, pero yo creo que incluso a día de hoy debería haber la tecnología ya para hacer eso. Sí es cierto que, hombre, que eso no lo puede hacer cualquiera, que se necesita mucho y sobre todo los gestos de la cara son un mundo aquí. De hecho, algunos papers, algunos artículos de detección de vídeos, lo que habla es precisamente de cosas como parpadeos, guiños, sonreír. Había un artículo que era muy gracioso, porque es que no me acuerdo del título exactamente, pero era algo como detectando la falsedad por la sonrisa o algo así.
que al final son expresiones que cuando se cogen vídeos, salvo que tú estés cogiendo los vídeos de alguien en un entorno muy amigable o muy familiar, pues las sonrisas son sonrisas de entrevistas, son sonrisas muy forzadas y pues no tienes a alguien riendo de forma espontánea, no tienes a alguien guiñando. Entonces es complicado. Ahí yo creo que el proceso de artesanía sería bastante más complejo, bastante. Hola. Hola. Pues mi pregunta sería un poco más en cuestión a DALL-E 2, con la generación de imágenes a través de texto. Y es sí, porque vi un vídeo en YouTube de Jaime Altozano, no sé si lo conoce, que no se dedica al sector, pero sí lo explica un poco. Y es si tecnologías como DALL-E 2 pueden suplantar al arte dentro de unos 10 años, por ejemplo. Eso da para otra charla, la verdad. Vamos a ver. Aquí nos metemos en qué es el arte y que eso es un concepto que al final es subjetivo de cada uno. Yo no creo en el catastrofismo de que es que las inteligencias artificiales nos van a reducir a nada. No, a ver, son herramientas y creo que se va a abrir un campo nuevo. Igual que yo me imagino que en su día habría un debate interesantísimo cuando surgió Photoshop y todo el tema de la edición fotográfica, ¿no? Habría un debate de es que ya nadie se va a creer la fotografía, es que ya no va a haber dibujantes artesanales, ¿no? Yo no creo que eso vaya a pasar, se va a abrir una línea muy interesante de producir arte de una forma diferente, se va a abrir además también una forma de democratizar lo que es el consumo de gráficos para gente que necesite, imagínate, pues simplemente los vídeos, las miniaturas de YouTube, gente que necesite algo que no requiera una calidad muy grande, que se lo puedan autogenerar y que además sean imágenes libres de copyright. Eso sí, pero no sé. A mí me gusta ser un poco mágica con algunas cosas y yo pienso que hay cosas que hacemos los seres humanos que son nuestras y ya está. Y una de ellas son el arte. Si a mí algún día una máquina me logra conmover, igual que me puede conmover, pues no sé, el cuadro de alguien que yo admire mucho, pues oye, bienvenido sea. Pero no creo que una cosa vaya a sustituir a la otra, sino que van a convivir. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.